El encarcelamiento de Azaña a raíz de la Revolución de Octubre fue básicamente una venganza y un reflejo defensivo por parte del gobierno. Azaña se encontraba en Barcelona por motivos particulares cuando estalla la revolución y bueno, es detenido y encarcelado en un buque y se le pretende iniciar un proceso. En el conjunto de las políticas represivas que preconiza la derecha, el proceso Azaña debía tener una resonancia especial, puesto que se le consideraba el responsable de las políticas revolucionarias del primer bienio y se le veía como el jefe moral de la revolución, por así decirlo. Lo que pasa es que en el momento en que hay que iniciar las acciones legales, se comprueba que Azaña no tiene ninguna responsabilidad y por lo tanto es imposible perseguirle. ¿Qué consigue con ello la derecha? Pues consigue hacer un mártir y potenciar la figura de Azaña, que casi enseguida comenzará a través de sus mítines masivos en campo abierto, etcétera, a convertirse en esa gran figura aglutinadora del Frente Popular que la derecha, pues curiosamente, ha potenciado con este conato de proceso que no va a ninguna parte. Se dictaron 20 condenas de muerte y otras 1000 quedaron en espera, mientras se multiplicaban las peticiones de clemencia y centenares de personas continuaban en la cárcel. El fracaso de la huelga general de junio y la insurrección de octubre acentuaron los planes gubernamentales para terminar de liquidar las conquistas sociales. Las corporaciones patronales y empresarias pasaron a la ofensiva. Esa reacción revolucionaria del PSOE contra un gobierno parlamentario, de base parlamentaria, legítimo, eso sienta un precedente pésimo. Porque las derechas se van a sentir también autorizadas después a levantarse contra un gobierno parlamentario, legítimo, salido de las urnas en el 36. De manera que yo creo que ese es el peor efecto. Pero hay otros efectos pésimos también. La represión generalizada que el gobierno de Lerroux desata. En la clausura generalizada de centros obreros, la detención masiva de dirigentes obreros en toda España, la destitución masiva de ayuntamientos de izquierda, eso también es nefasto. El debate sobre las penas a los rebeldes dividió al gobierno. Alejandro Lerroux y José María Gil Robles se pronunciaron por las condenas a muerte. Pero el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, les recordó que medidas similares no fueron usadas contra el general Sanjurjo y los conspiradores de derecha cuando se rebelaron en 1932. La discusión llevó a una votación de los ministros en el gabinete y la mayoría se pronunció por una amnistía. Los representantes de la CEDA, indignados, retiraron el respaldo al gobierno de Lerroux. Las políticas de represión aplicadas por el gobierno a partir de octubre de 1934 fueron interpretadas por los partidos derechistas como unas políticas débiles. Tanto la CEDA como sobre todo los monárquicos y los falangistas deseaban una represión mucho más importante. Deseaba que hubiera una cadena de fusilamientos ejemplarizadores, hubo muy pocos, y ellos, incluso la CEDA, en los propios consejos de ministros, intentó aplicar una represión mucho más evidente. Hubieran deseado aprovechar aquel momento para proscribir completamente a las organizaciones de izquierda, es decir, si se hubiera hecho caso en este momento a la CEDA o a los partidos monárquicos, el Frente Popular difícilmente se hubiera podido constituir meses después. Y las políticas de represión moderada, tanto del Partido Radical y de sus socios de centro, como del propio presidente de la República, que actuó para frenar la represión, causaban un gran disgusto en los medios de la derecha, porque, ya digo, interpretaban que se estaba perdiendo una gran oportunidad para acabar con la izquierda española de una vez por todas. Sin embargo, en marzo de 1935, Lerroux recurrió nuevamente a la CEDA y le ofreció 5 ministerios. Gil Robles ocupó la cartera de guerra
El gobierno acentuó su política de dureza, prohibió organizaciones obreras, autorizó despidos de los huelguistas y persiguió a la prensa socialista. El general Francisco Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central. Los militares identificados como antirrepublicanos fueron ubicados en los principales puestos del ejército. Tras el fracaso de la huelga general y la insurrección de 1934, las agrupaciones de derecha parecían dominar con holgura la política española. Los radicales centristas de Alejandro Lerroux mostraban un sólido bloque en casi todas las regiones. La CEDA de Gil Robles avanzaba con el apoyo de la Acción Católica. A fines de 1934 fue creado el Bloque Nacional encabezado por José Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea, quienes exigían mayor dureza en la represión. Se pronunciaban contra la legitimidad de la República y se proponían conquistar el Estado para hacerlo corporativo y unitario. Calvo Sotelo declaró: el ejército no es solo el brazo, sino la columna vertebral de la patria. La polarización creciente, con vocación violenta, se manifestaba en los choques callejeros promovidos por la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, quien recibía una importante subvención del fascismo italiano. Este había proclamado que la única solución para España era la guerra civil. La provocación era una práctica frecuente de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, conocidas por su sigla, JONS, y se haría cada vez más intensa en los años siguientes. La prensa de izquierda estaba prohibida y los dirigentes sindicales y políticos de ese sector estaban en la cárcel. Eran perseguidos o se habían refugiado en el exterior. Parecían haber entrado en una decadencia definitiva, pero se produjo una reacción. Extremadamente dura, las condenas de los tribunales militares y algunas ejecuciones erizaron la sensibilidad general y desembocaron en protestas masivas. Se formaron comités de apoyos a las víctimas de la Revolución de Octubre de 1934. Una ola de solidaridad recorrió las ciudades de España. Los partidos republicanos y los de izquierdas se movilizaron contra la pena de muerte y por la libertad de los presos políticos. También protestaron intelectuales como Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Azorín, Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán, entre otros, y hasta algunas primeras figuras de la Iglesia, como el cardenal catalán Francesc Vidal i Barraquer. Esa presión, que obligó a dictar una amnistía, dejará huellas de resentimiento en el oficialismo. El Partido Radical de Lerroux y la CEDA convivirán en el gabinete, pero los mutuos reproches y recelos harán imposible un nuevo frente electoral como el que le dio la mayoría en las Cortes y el gobierno en 1933.